Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno estar otra vez en un ICAS en Casa Más, en esta semana empezando un nuevo tema y esperando que sea un tiempo de gran bendición para cada uno de ustedes. Muy contentos de ya estar viendo cómo poco a poco vamos activando la iglesia. Estuvimos en varias reuniones con los de la alabanza, los del sonido están con su líder ahí muy fuertes. Ayer estuvimos con los servidores buscando nuevas personas, muy contentos con nuestra sede en Estados Unidos porque ya quiero empezar a bendecir a las familias de la iglesia como parte de ICAS en Estados Unidos y con ganas de ir a visitarlos, de estar con ustedes. Lo mismo de todos los que están acá en Colombia y poder seguir adelante en todo lo que estamos haciendo. Quiero, antes de iniciar, saludar a precisamente la iglesia en Estados Unidos. Estelita, Dios te bendiga, buenas noches. Y bueno, no veo a nadie más. Y doña Hilda, vea, las dos mujeres hermosas de Estados Unidos, así que las saludamos. Muy buenas noches, Dios las bendiga, qué bueno tenerlas con nosotros. Don Víctor, buenas noches, bendiciones también. A Cata, a los niños, y esperamos que sea un tiempo muy, muy, muy especial. También saludamos a Luz Estela Castillo, ya la saludé, a Claudita Muñoz, Dios te bendiga y qué bueno tenerlos a todos en este momento. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, por este tiempo que tú nos regalas y por la bendición que tenemos de poder estar reunidos delante de tu presencia. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, te exaltamos, Señor. Colocamos esta nueva semana delante de ti para que tú sigas obrando en nuestras vidas, para que sigan hablando a nuestros corazones. Gracias te damos por la palabra que recibimos de Laurita el domingo pasado, Señor. Fue una palabra retadora, una palabra confrontante, Señor. Gracias también por cada una de las familia, Señor, que estuvo en su encuentro, Señor, y esperando, Padre, que sea el último encuentro virtual, Dios, que ya podamos volver a la presencialidad, pero dándote gracias porque sabemos que cada uno de ellos recibió, Señor, la bendición, la gracia que viene de parte tuya, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tú sigas obrando y ministrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos seguir activando la iglesia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos también a doña Alexandra Núñez, Dios te bendiga, Estelita nos está saludando y a todas las personas que estén conectadas. Bueno, vamos a iniciar y como les decía, muy contentos por todo lo que está pasando. Ya ayer en las reuniones que tuvimos, entonces todos saben que a partir de agosto volvemos a nuestros servicios habituales presenciales. El miércoles en la noche de 7:30 a 8:45 más o menos va a ser el servicio. Obviamente lo vamos a transmitir también para que las personas que están en otras sedes puedan estar en otras sedes en Estados Unidos. Y también el domingo volvemos a los dos servicios, 7 de la mañana, 10 de la mañana, para que tengamos más facilidad, pero también con el deseo de que todos los que están fuera puedan seguir su servicio en el segundo. Es el que se va a transmitir, el de las 10 de la mañana se va a transmitir en vivo para que todos estemos. Y en todo esto que estamos hablando, en el crecimiento de la iglesia, en los milagros que estamos viendo, en las personas que están siendo sanadas, restauradas, bendecidas, queremos seguir adelante en todo lo que Dios nos está dando. Queremos seguir creciendo. Hay muchas expectativas. Quiero saludar acá a Luna Vega, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros. Marta Lu, buenas noches también, qué bueno que estés siguiéndonos y todos los que se estén conectando. Y nuestro deseo es proyectarnos. Entonces tenemos, bueno, el domingo la iglesia paralizada porque llegó Pochita, porque ya está con nosotros nuevamente y con muchos planes. Yo decía ayer en la reunión que tenemos de servidores al interior, más personas para el ministerio, estamos necesitando manos, estamos necesitando personas que se preparen, que se capaciten y estén listas para empezar a servir dentro de la iglesia.
pero también con mucha proyección hacia afuera con respecto a la fundación. Ya estamos sacando los estatutos, ya estamos legalizando nuestra fundación y con muchos proyectos dentro de la iglesia también que en su debido tiempo los vamos a compartir. Pero teniendo en cuenta eso, por eso para mí sigue siendo importante seguir hablando acerca de nuestra mente, de la manera como pensamos, perdón, y de la importancia de que nosotros entremos a vivir realmente lo que es el evangelio, a realmente vivir como Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana, que podamos realmente ser un testimonio al mundo de lo que es la vida cristiana. Por eso hoy el título de la prédica es una palabra que a mí me fascina mucho y es la importancia del equilibrio. El título para esta noche es la importancia del equilibrio. Belkis con Sofía, buenas noches también. Misatu, Javier, Zaira, buenas noches con Samuel. Tatiana Guevara con Oscar, buenas noches, y qué bueno tenerlos a todos conectados. Entonces, la importancia del equilibrio. Y voy con mi primera pregunta, y mi primera pregunta es: ¿qué entiendes por equilibrio? Lo que se te ocurra. ¿Qué entiendes por equilibrio? Entonces, pastor, ¿pero de qué está hablando? Pues de equilibrio. Dígame usted qué entiende por equilibrio, pero espiritual, pero de que no, lo que usted crea, lo que usted entienda, su respuesta va a ser muy muy importante. Así que esa pregunta es: ¿qué entiendes por equilibrio? Ya está allí en la pantalla para que usted la tenga ahí presente. ¿Qué entiendes por equilibrio? Y ya en un momento va a aparecer en el chat. Ya allí está. Esperanza Morales, buenas noches, Dios te bendiga también, qué bueno tenerte con nosotros. ¿Listo? Entonces ahora, mientras que usted está respondiendo qué entienden por equilibrio, lo primero que nos puede venir a la cabeza es la capacidad de mantenerse en pie, ¿verdad? Sin tambalearse de un lado al otro. Un borrachito no tiene equilibrio. Una persona que le da vértigo, por ejemplo Misatu que está viéndonos, Satu a veces le dan vértigo y sabe qué es eso de tener que andar tomado de las paredes para no caerse, porque no podemos tener equilibrio. Pero si pensamos en algo más profundo, en algo más extremo, podríamos pensar en un acto de circo o en un deporte extremo, en esas personas que atraviesan de un punto A a un punto B a través de una cuerda floja, ¿verdad? Y los vemos. Y resulta que yo mirando eso, yo no sé cuántos de ustedes han ido a Monserrate, han subido por funicular, y cuando uno está haciendo la fila para subir allá arriba, uno encuentra, hay una foto y esa foto para mí es estremecedora, porque esa foto es de un señor llamado Harry Warner. Es más, tanto así que Mateo les va a colocar la foto en este momento, y resulta que esa foto no es en Monserrate, esa foto es atravesando el Salto del Tequendama. Resulta que me puse a averiguar del señor, ese tipo era canadiense, primero cruzó las cataratas del Niágara, después por allá a un lugar que se llama Michatoya en Guatemala, después vino acá y lo que hizo fue atravesar el Salto del Tequendama, el vacío ese, y después no se le ocurrió sino colgar una cuerda desde Guadalupe hasta Monserrate y pasaron la cuerda aflojada, así como usted está viendo en la foto. Ahora, esto sí creo que es extremo, creo que es muy violento y de mucha sangre fría para tenerlo, ¿de acuerdo? Ahora, pero no los reuní esta noche para hablarles de la cuerda floja, ni hablarles del señor Warren, sino para hablarles de algo. Pero quiero tomar esto para entender la charla de hoy, para entender lo que yo quiero compartirles hoy, porque por algo les decía que para mí la palabra favorita que tengo es la palabra equilibrio. Y es porque es tan importante ser equilibrados en la vida, es tan importante en lo emocional. En estos días, cuando estamos con tantas situaciones de enfermedad por el COVID, por todo esto, siempre he dicho a la gente: equilibrados, o sea, no podemos dejarnos llevarlos por las emociones, por el sentimiento, porque nos vamos a volver locos. Tenemos que entender, mirar las cosas, saber cómo controlamos nuestros sentimientos, no dejar de sentir porque sentimos, pero también tener mucha claridad en lo que vamos a decidir. Qué importante es que tú tengas equilibrio en cómo manejas tus finanzas. No es que todo lo que te ganes lo vas a ahorrar y no te gastas un solo peso, porque no se supone, no es eso, pero tampoco es que todo lo que ganas lo despilfarras. No es que todo el tiempo vas a estar trabajando, porque entonces si no trabajas no comes, pero tampoco es que entonces nunca trabajas. El equilibrio. Y hoy yo quiero hablarles de ese equilibrio, pero en lo que tiene que ver con la parte de nuestra fe cristiana y de la razón.
¿De acuerdo? Cuando usted ve la foto de esta persona que allí está tambaleando de un lado al otro, creo que lo que tenemos que entender es que esa varilla que él tiene atravesada, y gracias Mateo que la dejó de fondo, esa varilla que él tiene atravesada lo que hace es como permitirle saber que si se va a ir a la izquierda, me imagino que ladea la varilla hacia la derecha para que lo equilibre, y si pasa a lo contrario, pues vuelve y hace lo mismo en el sentido contrario. Y es entender que nosotros tenemos que ser eso. La palabra habla de que nuestra vida debería ser como la plomada, ni a izquierda ni a derecha, y para mí ese es el equilibrio, es lo que Dios quiere. Y acá en este contexto entonces tiene que ver con la parte de la fe y de la razón. Yo necesito entender, yo necesito comprender, yo necesito hacerme preguntas, yo necesito responderme preguntas en mi razón. Pero hay cosas en donde tengo que acudir a la fe, donde tengo que entender la fe y donde tengo que llevar a otros a través de la fe. ¿De acuerdo? Por eso me gusta mucho. Y usted, si ha leído alguna vez el libro de Eclesiastés, el autor de Eclesiastés es Salomón. Y usted sabe que Salomón primero que todo le pidió a Dios sabiduría. Pero que pidiendo sabiduría, su sabiduría hizo que el hombre fuera muy rico, que tuviera mucho poder, que tuviera mucho prestigio, que llevara a Israel a una cúspide. Y resulta que en una debilidad que él tenía, que era la parte de las mujeres, pues él empezó a desviarse del propósito de Dios, porque empezó a traer mujeres al reino y empezó a cada uno a levantarle un altar y un lugar a sus dioses. Bueno, y seguramente terminó mal. Y yo creo que ahí es cuando él escribe el libro de Eclesiastés. Y si usted ha leído el libro de Eclesiastés, son 5 capítulos, pero 5 capítulos, perdón, son 12 capítulos, pero son 12 capítulos que nos hablan acerca de todo lo que tiene que ver con equilibrio. Habla de la vanidad, del no manejar los sentimientos, de que todo tiene su tiempo, bueno, tantas cosas. Y yo quisiera empezar esta enseñanza con esos 2 últimos versículos del libro de Eclesiastés que dicen: el fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el fin del discurso es ese, que podamos ser equilibrados, que podamos vivir alternamente entre nuestra razón, las cosas que tengo que hacer, las cosas prácticas, pero también teniendo en cuenta la fe, cómo yo desarrollo mi fe y cómo yo camino en Dios. Ahora, dar un mayor énfasis a la fe, o sea, extralimitar la fe, llevarlo todo la fe, hace que nosotros nos desentendamos de la razón y que todo lo tomamos por fe. Y eso es peligroso, porque no es lo correcto. Y muchas veces entonces nos ven a los cristianos como fanáticos o nos ven como locos. Y yo quisiera defender a veces ciertas cosas, pero es imposible defender lo indefendible. Cuando nos volvemos esos fanáticos, cuando entramos en exageraciones, cuando todo lo queremos volver algo místico, algo, qué sé yo, supraespiritual, y como que yo no toco el piso porque camino 3 metros arriba del piso, y porque entonces el Espíritu Santo cuando quiere viene y me toma, y yo pierdo el control de mí mismo. Todo ese tipo de cosas hace que la gente nos mire como con cierto recelo y diga, pero ¿qué es esto? Y a veces decimos, no, es que es mi fe, su fe no es igual que la mía. No, eso no es fe, eso es fanatismo. ¿Y por qué? Porque lo llevamos a un extremo que no es correcto. Por otra parte, algo también que es peligroso es lo que está haciendo el mundo, porque el mundo en el que nosotros vivimos ha querido desechar totalmente la razón, la fe, ha querido quitar de la ecuación totalmente a Dios, y piensa que todo es a través de la razón, de lo entendimiento, de lo que yo puedo entender, y resulta que lo que ha generado es sociedades frías, apáticas, sociedades superficiales, y lo más triste, sociedades sin esperanza. Entonces son temas como que usted ha escuchado mucho en estos días, que la eutanasia, que si se aprueba o no la eutanasia, temas que usted ha escuchado sobre el aborto, siempre estoy hablando de ese tema, que si es bueno, que si es malo, la ideología de género, que si yo con quien quiera o como Dios lo mandó, y empezamos a excusarnos nosotros mismos. Ahora, esa exclusión, donde queremos solamente darle relevancia a la razón, al entendimiento, no es algo de ahora. O sea, no fue que pasó ayer y estamos en todo esto. Resulta que todo lo que estamos viviendo viene de atrás. Entonces déjeme decirle algo. Hoy en día es normal hablar de relaciones entre personas homosexuales, lesbianas y todo esto.
Es normal hablar de aborto o es normal de hablar de eutanasia. Pero esto hace 30, 40 años atrás, eso era impensable. ¿De acuerdo? Pero entonces déjeme decirle algo, hace 40 años atrás o hace 20 años atrás o 30 años atrás, pensar en una mujer cabeza de hogar era impensable. Pero empezó a suceder y ahora es normal. ¿De acuerdo? Y entonces el mundo a lo largo del tiempo nos ha venido deteriorando, ¿de acuerdo? Hay cosas que han sucedido en la sociedad y, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, yo estoy como muy intelectual hoy, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres tienen que ir a los campos de batalla, al frente de batalla, a pelear las batallas, resulta que las mujeres se quedan solas en casa, pero no hay quien produzca, y es cuando las mujeres, mientras que sus esposos están en la guerra, van a las fábricas, van a los cultivos, van a diferentes lugares y empiezan a producir, empiezan a colocar eso, y cuando los hombres vuelven de la guerra, las mujeres dicen, no, pero ya no queremos volver a la casa a criar chinos y a lavar loza y lavar pañales. No, señores, igualdad y todos vamos a trabajar. Ay, pastor, ¿usted está en desacuerdo? No, lo que estoy diciendo es que cambió los roles. Hoy estaba en una clase de matrimonio y estaba hablando acerca de esos roles, de esas cosas como las diseñó Dios, no como yo las quiero manejar, y esto es lo que hace que el mundo se vaya manejando. Y si yo digo que viene de antes, entonces les dije que estaba, eso es la introducción, ya después sigo espiritual, pero empieza desde una época que todos vimos en el colegio. Todos vimos la época de la Ilustración, ¿recuerdan? Por allá siglo XVIII al siglo XIX más o menos, y entonces todo era el pensamiento y los grandes ilustrados y las personas que eran pensantes, y a eso se le conoció como el siglo de las luces y todos eran luminarias. Y desde esa época, entonces, ¿qué sucedió? El hombre quiso empezar a darle respuestas a las inquietudes de la misma humanidad, a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través del entendimiento, a través de la tecnología, ¿de acuerdo? Y entonces generó un ambiente de intelectualismo, un ambiente de donde todo era intelectual, ¿de acuerdo? Tanto fue así que se le dio tanta relevancia a la mente que la parte espiritual, la parte religiosa, incluido el cristianismo, se vio obsoleto. Aparecen grandes pensadores que empiezan a hablar desde el ateísmo, que empiezan a cuestionar la razón de Dios, que si Dios realmente existe o no existe, que si somos producto de la evolución, bueno, y todo ese tipo de pensamientos que es contrario, empiezan a salir de allí. Ahora, quiero que usted, mirando la imagen que está detrás mío, vuelva y piensa en esa persona en el equilibrio. Y qué tremendo es cuando nos obsesionamos por algo y no somos equilibrados en nuestros conceptos, en nuestras decisiones, en nuestros juicios y en nuestro estilo de vida. O porque lo queremos vivir todo desde la fe y no se puede vivir todo desde la fe. O porque queremos vivir todo desde la razón y no se puede vivir todo desde la razón. Mis conceptos, mis decisiones, mis juicios y mi estilo de vida debe estar en el equilibrio en el que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar en esta noche. Bueno, saludo a todos los que están conectados. Y quiero empezar a mirar sus respuestas con respecto a la pregunta, no sé cuántos respondieron. Y entonces Nuri León nos dice buenas noches, Nuri y para Luna, qué bueno saludarlas y decirles que ya la iglesia está abierta en 2 servicios el domingo y a partir de la otra semana los miércoles tenemos servicio. Marta Lu dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía mi mamá, eso es equilibrio. Bueno, muy filosófica esta respuesta de Marta Lu. Muy bien. Alexandra dice, es estar en un punto medio porque los extremos son malos. Sí, señora. Doña Rosalba, buenas noches. Hoy te llamé a saludarte. Belkis está acá. Don Freddy Soto, muy buenas noches. Nuestra iglesia en Estados Unidos. Equilibrio es el balance que tienes cuando ejecutamos un movimiento. Ok, balance, está bien. Margarita Contreras, buenas noches. Dios te bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros. Y Misato dice, es cuando está en un lugar resbalar a la derecha o la izquierda. O sea, no moverse ni a izquierda ni a derecha. Y listo, está ahí, respondieron. No sé si estaba muy complicada. No estaba complicada, sino tal vez no alcanzaron a responder más. ¿Listo? Entonces, a partir de ese equilibrio del que estoy hablando, que coloco a ese señor ahí en el fondo, o Mateo lo coloca para que entendamos que necesitamos estar. Porque ¿qué pasa si ese señor que está en la foto se equilibra para la derecha o para la izquierda? Se cae y se da un suelazo que ni el tremendo, ¿verdad? Y no solamente el suelazo, se muere. Muchas veces dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Entonces, en ese conocimiento, si yo me vuelvo místico y religioso, estoy corriendo un riesgo grave. Si yo me vuelvo solo razón y entendimiento, estoy corriendo un riesgo grave. Dios nos hizo tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu se comunica con Dios, en mi alma está mi mente, mis emociones y mi razón, y mi cuerpo están los sentidos que me permiten relacionarme. Y por eso es lo que vamos a hablar. Entonces, mi primer punto en esta noche es: la razón por sí sola es incapaz de brindar estabilidad y plenitud. La razón por sí sola es incapaz de brindar estabilidad y plenitud. Don Luis Alberto con doña Kelly nos está saludando. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Listo? Y voy con mi segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esta: ¿por qué en tanta modernidad vivimos en ansiedad y en angustia? ¿Por qué en tanta modernidad vivimos en ansiedad y en angustia? Había un cantante de música protesta que yo escuchaba cuando era cristiano y me gustaba mucho. Se llamaba, porque creo que ya murió, Facundo Cabral. Y Facundo Cabral tenía un disco que yo lo escuchaba, y él decía: vamos en el tren de la vida viendo cómo el progreso acaba con la gente. Y era chistoso. Y entonces acá lo que le estoy preguntando es eso: ¿por qué entre tanta modernidad vivimos en ansiedad y en angustia? Ya está la pregunta ahí para que por favor la respondan, para que usted me diga, ahora, ¿a qué me refiero con modernidad? Hoy en día todo es fácil, es más, a mí, yo ya me estoy sintiendo viejito porque la vida me está costando, en el sentido de que todo es virtual, todo es por internet, todo tiene que meterse. Me molesta no tener con quién hablar. La semana pasada estábamos en el asunto del arreglo del internet de la iglesia, y bueno, enojadísimo yo porque solamente eran máquinas. Si tal cosa es piche 1, si tal cosa es piche 2, si tal cosa, y yo, quiero hablar con alguien, quiero que alguien me responda. Es la forma en la que vivimos ahora. Y mi pregunta, y bueno, obviamente cuando uno no sabe manejarlo, le pasa lo que le pasa al pastor. Pero los muchachos, usted los ve y ahora compran, ahora venden, ahora van, ahora investigan, ahora todo a un clic de distancia. Todo lo tienen ahí a la mano. Los viajes espaciales. Hoy estaba escuchando en la radio la semana pasada que antes era solamente para gente profesional, ingenieros. No, es turístico. El que tenga plata se va a la luna y va y viaja y vuelve. Chévere, ¿no? La vida ha cambiado mucho. La vida se ha hecho más pequeña. El mundo se ha hecho más pequeño y tenemos más capacidad. Pero la pregunta es: ¿por qué si hemos recibido tantos adelantos y tantas cosas buenas, por qué a veces vemos tanta gente en angustia y en ansiedad? ¿Por qué es tan normal eso? ¿Por qué se habla tanto de estos temas? ¿Por qué los psiquiatras y por qué los psicólogos son tan visitados? ¿Por qué no podemos tener la vida práctica y la vida plena que Dios nos ofrece? Y entonces acá yo volvería otra vez a lo que le dije de la ilustración. Y a partir de ese momento de la ilustración, o sea, no podemos negar, seríamos ingenuos, seríamos tontos, seríamos irracionales si no nos damos cuenta que sí, que a partir de ese momento el mundo ha avanzado mucho y la mente humana ha avanzado mucho. Yo decía, creo que era Theodore Roosevelt, no estoy seguro si era él, pero el último presidente de los Estados Unidos, finalizando 1800 y empezando los años 1900, que era en la época industrial, donde todo era industrial y donde Estados Unidos tuvo un desarrollo violento, este hombre llegó y dijo: ya, está todo inventado, no hay nada más que inventar. No, pues el hombre se pegó la descrestada, la equivocación del siglo, porque el siglo XX fue donde vinieron más adelantos tecnológicos y más cosas. Y hoy lo digo a la gente de mi edad, a la gente que tiene mi edad, sabemos que cuando éramos niños era impensable un teléfono como el que tenemos ahora, comunicarnos virtualmente como lo que estamos haciendo. Creo que cuando empezó la pandemia todos colocaban las imágenes de nuestros dibujos animados, que eran los supersónicos, y nos decían: oiga, y esto se veía tan lejano, esto se veía tan imposible. Entonces quiere decir que la mente humana sí ha progresado mucho y ha avanzado, y se han alcanzado innumerables avances en la ciencia, en la tecnología, en la medicina. A veces cuando usted mira los avances en medicina, las cosas que hacen hoy día cirujanos, cardiólogos en el cerebro, bueno, son impresionantes. El viaje en las estrellas, los viajes al fondo del mar, bueno, en todas las áreas hay mucha gente trabajando en diferentes cosas. Es un mundo, es un tiempo de ciencia y de tecnología. Pero el problema es que estos no han permitido que nosotros supuestamente tengamos el bienestar que se busca.
Deberíamos tener el bienestar, pero lo que usted ve es primero sociedades más inconformes, sociedades de pronto más en decadencia y más evidencia de gente con depresiones, con ansiedades, con preocupaciones, con angustias, porque parece que el tiempo no nos alcanzará, porque parece que todo el tiempo estamos corriendo de un lado para el otro, porque le estamos dando solamente énfasis en la razón, lo práctico, lo que es ahora, lo que es del momento y lo que necesito aquí y ahora. Entonces, ¿por qué continúan esos problemas? ¿Por qué están en esa situación? Y entonces encontré en un libro que estoy leyendo una frase que me gustó mucho, la quiero colocar en la pantalla, y la frase es: el corazón del problema es el problema del corazón. Y me gustó mucho esta frase porque creo que es cierta. El corazón del problema es el problema del corazón. O sea que todo lo que hace la tecnología, todo lo que ha hecho la tecnología, lo que ha hecho la ciencia, es de pronto traer un bienestar a nivel digamos, natural. ¿De acuerdo? La comodidad, los carros. Hoy en día, bueno, si usted tiene plata, ¿no? Si no, le toca un carro como el que yo tengo. Pero si usted tiene plata, usted se sube a un carro que se ajusta, que se mueve, que le mueve los espejos, que todo se lo hace. Usted tiene un carro que le pita por todos lados, si va a la derecha, si va a la izquierda, si va adelante, si va atrás, que no sé qué, que si usted se queda dormido, se frena, o sea, tremendo. Es una comodidad para el que conduce. Tenemos comodidad en cuanto a toda la virtualidad. Ayer hablaba con los servidores y les hacía 3 preguntas, y la última pregunta que les hacía era: por la pandemia y por la facilidad de las redes sociales, ¿cuántos nos acomodamos, verdad? Y entonces ahora como que es más fácil estar cómodos y necesitamos estar más alertas. Pero todo lo que se invente, todo lo que se haga, nunca va a solucionar un problema que todos tenemos, y es el problema del corazón. Es el problema de una naturaleza caída, es el problema de no conocer a Dios. Entonces, cuando yo vengo a la Biblia, cuando yo vengo a la palabra, hubo un momento en la historia otra vez donde la Iglesia Católica y la ciencia totalmente chocaron, porque la Iglesia Católica quiso quitarle todo argumento a la ciencia, y la ciencia obviamente con la razón decía: no es como está diciendo la Iglesia Católica, eso hizo que se abriera como esa brecha. Pero la Biblia no está ni en contra de la ciencia ni en contra de la razón. La Biblia no condena eso. Es más, ellas, la ciencia y la razón, pertenecen a la sabiduría y el conocimiento, y aún mismo nos dejan ver la providencia de Dios. O sea, conocer todo lo que hay. Les he dicho que me gustan mucho los programas de animales, por decir algo, no sé cómo se llama ahorita. Y resulta que en ellos, la crítica que yo siempre hago es que hablan siempre de la evolución. Y tal animalito, la mariposa, el cocodrilo, evolucionó, según ellos evolucionó. Pero lo que yo veo es la grandeza de Dios, el propósito de Dios, lo perfecto que Dios ha hecho, nuestro mismo cuerpo. Nuestro mismo cuerpo es una obra maestra de Dios, con capacidades, con funciones, con vitalidades, y obviamente la ciencia nos permite entender el cuerpo humano, pero entendiendo el cuerpo humano, yo creo que eso nos lleva directamente a entender la grandeza de Dios, a entender el propósito de Dios, a entender lo que Dios ha hecho. Pero entonces resulta que la ciencia, aunque puede hacer muchas cosas, no puede solucionar el problema espiritual que hay en el hombre. Eso es lo que no puede hacer. Te puede agilizar a menguar una dificultad, te puede mejorar qué sé yo, alguien perdió una pierna y le colocan una prótesis. Digamos que la ciencia tiene la posibilidad de solucionar eso en cierta manera. Nunca va a ser como la natural, pero puede solucionarlo. Pero nunca la ciencia podrá solucionar el problema del corazón del hombre. Nunca podrá solucionar lo que tenemos en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón es un problema espiritual. Es un problema de ausencia de Dios, de no conocer a Dios. Y si yo en la razón sigo insistiendo en alejarme más de Dios, pues resulta que aunque solucione otros problemas, el problema que siempre se va a agrandar es el problema de no tener a Dios, de no tener una comunión con Él, de no poder amarlo y bendecirlo. Entonces ni la ciencia ni la tecnología pueden dar respuesta en estas áreas. Romanos capítulo 3 versículo 10 y 11 dice la palabra: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y creo que esta es la mejor radiografía de lo que pasa con una sociedad, con un mundo donde quiere todo entenderlo desde su propia sabiduría,
pero desconoce que hay una mente más grande, que hay un creador detrás de toda la creación, que hay una mente y hay un Dios que con corazón y con mente inspiró todo lo que existe, donde no solamente son procesos químicos o procesos físicos, donde no solamente son procesos de rotación y trasladación en el cuento o en el asunto de la tierra, sino también está impreso el amor, está impreso el sentimiento y está impreso la esencia de Dios en cada cosa que hacemos. Entonces, sea la mente que sea, puede ser la mente más brillante, nadie podrá, además de Cristo, o mejor dicho, solamente Cristo podrá solucionar el conflicto espiritual que tenemos. Quiero entonces mirar sus respuestas con respecto a qué piensan ustedes de que por qué en la modernidad persiste la angustia y la ansiedad. Y entonces acá miro que no veo respuestas. Que Amparito Toledo, buenas noches, me coloca un corazón, Dios te bendiga. Don Freddy dice, porque hemos colocado nuestras prioridades en las cosas terrenales y no en las eternas. Muy bien, gracias Don Freddy. María Cielo Cruz, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Dice, hola pastor, buenas noches, Dios lo bendiga, Dios te bendiga a ti también, grandemente. Martica dice, porque la misma modernidad nos exige más y más de lo que muchas veces podemos dar, y porque esa modernidad con sus avances tecnológicos han hecho que nos alejemos de Dios y de quienes conforman nuestro entorno. Eso produce soledad, depresión, ansiedad y angustia. Esto que dice Martica tiene mucha profundidad con respecto a por ejemplo, estos aparaticos. ¿Cuántas veces nos acercan a gente que ni conocemos, pero nos alejan de nuestra propia familia? ¿Quién más acá? Tatiana, que ahora dice, estoy totalmente de acuerdo. Dios ha permitido evolucionar nuestro ser cada día. Ok. Mariana Sequera, Mariana, Dios te bendiga. ¿Quién más? Alexandra dice, yo pienso que porque la misma modernidad nos lleva a querer necesitar más de lo que se trabaja. Más y por ello se trabaja más, ¿verdad? Nos lleva a demandar más y necesitamos trabajar más. Ok, gracias Alex. Y dice Estelita, porque dependemos del mundo y no de Dios. Ok, gracias por sus respuestas porque son bien importantes y bien interesantes. Y entonces lo que creo que dije en un momento, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Por eso entonces viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es nuestra responsabilidad, presentar el evangelio como la verdad. O sea, su responsabilidad y mi responsabilidad es presentar el evangelio como la verdad, como lo que es, la única verdad. Una de las enseñanzas era que el evangelio no era una verdad, sino era la única verdad. Y entonces necesitamos representarlo o presentarlo de esa manera. Por eso viene la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, esta es para ti y es muy personal. ¿El evangelio es la única respuesta para ti? ¿Por qué? Entonces tú me puedes decir, sí, el evangelio es la única respuesta para mí, y quiero que me digas por qué es la única respuesta para ti. O puede ser que tú digas, no creo, hay más respuestas. Y también quisiera que me dijeras, no, porque creo que hay otras respuestas, y que me pudieras decir cuáles son esas otras respuestas, o por qué por lo menos piensas que no es la única respuesta. ¿Listo? Ya apareció ahí en el chat y ya apareció en la pantalla. Entonces quiero proseguir mientras que ustedes van respondiendo. En un mundo cada vez más separado de Dios, resulta que las ideologías, los pensamientos y las formas son más anti Dios, más en contra de los principios de Dios. Dios nos lleva a valorar la vida, Dios nos lleva a valorar la familia, Dios nos lleva a valorar los principios, Dios nos lleva a valorar la integridad, Dios nos lleva a valorar la santidad, Dios nos lleva a colocarlo a Él en el primer lugar. La sociedad en la que vivimos nos lleva a desconocer a Dios, a pensar que Dios no existe, que no es real, que cada uno de nosotros nos podemos gobernar como querramos y que todo es relativo desde la óptica que se vea. El mundo, las ideologías actuales nos llevan a entender que acá es del que más pueda, del más fuerte, la ley del más fuerte, que el más fuerte se come al débil. La sociedad actual nos lleva a entender que los niños que están en los vientres de las madres no tienen valor, que se pueden abortar, que se pueden desechar como si fuera un tumor, como si fuera algo molesto dentro del cuerpo de la mujer.
La sociedad nos lleva a entender que así como un hombre puede amar a una mujer y una mujer puede amar a un hombre, así mismo un hombre puede amar a otro hombre, una mujer puede amar a otra mujer, un hombre mayor puede amar a un niño y un niño puede amar a una mujer mayor, porque eso es lo que nos quiere enseñar la sociedad. A veces nos escandalizamos de cosas que son tan tontas y no y como que miramos normales cosas que son tan sencillas, que son tan fuertes. Yo siempre recuerdo este comercial porque la verdad me molestó y me dio rabia. Es un comercial que ya no se da, eso se daba hace como unos 10 años, 15 años. Y eran dos niñas con un condón en la mano hablando entre las dos, me imagino que para una cita romántica o qué sé yo. Y viene el profesor y las regaña, les dice es inconcebible, ¿qué tal? Y claro, la percepción es que las va a regañar por tener un condón. Y resulta que no, que era una niña que tenía las uñas pintadas. Y le dice es inconcebible que usted venga al colegio con las uñas pintadas. Y entonces vea cómo nos van vendiendo la idea de que grave pintarse las uñas en el colegio, pero que no es ningún problema grave tener relaciones sexuales desde que estamos en el colegio. Y entonces vivimos en un mundo que sin darnos cuenta nos tuerce el pensamiento. Y muchas veces uno de los problemas que tenemos como cristianos, y por eso es que necesito que entendamos esto, es que nosotros no colocamos el límite o no sabemos distinguir entre cómo es el pensamiento de un hombre en Cristo y cómo es el pensamiento del mundo. Hasta dónde yo puedo estar de acuerdo y hasta dónde no puedo estar de acuerdo con el mundo. Y más cuando vivimos en una sociedad donde totalmente está en contra de Dios, en contra de los valores que Dios nos entiende. Y sin darnos cuenta muchas veces estamos en Colombia, solamente lo coloco en Colombia. La fascinación que genera todavía en muchas personas Pablo Escobar. Una fascinación. Ahora, si uno mira realmente quién fue Pablo Escobar, fue un corrupto, fue un mujeriego, fue una persona bestial, fue una persona que mató, que asesinó, que todo lo hizo por querer pasar por encima, que trajo luto y dolor a muchas familias. Y cuando hablo de luto y dolor a muchas familias, no solamente estoy hablando de aquellas personas que fueron víctimas de él por muertes, asesinatos y por todo esto, estoy hablando de las miles de personas que cayeron en el flagelo de las drogas por toda la droga que se exportó en su época, que se sigue exportando aún todavía, de lo que significó que familias enteras entraran en un negocio ilícito de narcotráfico o de sicariato. O sea, es mucho el daño, pero más sin embargo como que nos produce cierta fascinación y como que quisiéramos, wow, Pablo Escobar. ¿Y Pablo Escobar qué? ¿Y sabe por qué? Es porque primero nuestra naturaleza es caída, el problema es del alma, y porque el mundo termina de maltrechar nuestro pensamiento, de desviarlo más de lo que Dios quiere. Así que en esa sociedad, más que nunca, ahora más que nunca, nosotros como cristianos deberíamos prestar defensa de nuestra fe. Pero acá es donde yo decía al principio, pero no en una irracionalidad de locura y todo es pecado y el diablo y no sé qué. Sí, claro, creo en el diablo, creo en el pecado, creo en todas las cosas malas que están sucediendo y sé cómo atacarlas. Pero lo que digo es que cuando yo estoy en esta situación, o sea, esto no solamente se arregla echando fuera demonios. Creo en la liberación y creo en el echar fuera demonios. Pero de nada sirve echar demonios si no estamos enseñando a la gente, si no estamos yendo a la palabra, si no estoy colocando primeramente en mi vida fundamentos claros para la palabra, para el evangelio, si no estoy llevando a mis hijos, las parejas que estamos preparando, les estamos diciendo cuál va a ser el futuro que usted le va a dejar a sus hijos, cuál es el hogar, el modelo de hogar que usted le va a dejar a sus hijos, porque ellos lo están mirando a usted y usted le va a dejar un modelo de hogar de cómo es la forma correcta. ¿Por qué sus hijos se quieren casar o por qué sus hijos no se quieren casar? ¿Por qué sus hijos entienden la familia como algo bueno o no algo bueno? ¿Por qué sus hijos quieren ir a la iglesia o no quieren ir a la iglesia? Porque a veces decimos, no, es que porque la iglesia es aburrida. No, yo sé que no. Yo tuve acá en mi casa, viviendo en mi casa, a un muchacho. Sus padres cristianos y tuvieron un problema, X problema, no voy a comentar el problema. Pero la mamá me decía cuando él se vino acá, me dijo, no, pero si conmigo se aburren en ir a la iglesia, ahora viviendo con pastores va a ser peor. Y yo le dije, no, esperemos a ver qué pasa. Pues él vivió en mi casa como 4 meses. Y en los 4 meses nunca faltó a la iglesia y siempre estuvimos en las reuniones y siempre todo el cuento. Pero resulta que es que le mostramos un evangelio diferente. No le mostramos el evangelio de la religiosidad, de la hipocresía, de que diga una cosa y actúa de otra. Mostramos la transparencia.
porque eso tiene que ver con lo que nosotros entreguemos. Entonces, no es una batalla en la que ganamos con argumentos, o sea, no es argumentando, no es saber quién, perdóneme la expresión vulgar que voy a utilizar, pero no es saber quién tiene más saliva en la boca para callar el otro. No, no se trata de eso. Se trata que nuestra vida, que nuestros hechos, que nuestro comportamiento, que la forma en la que vivimos sea la forma que pueda ejemplificar lo que es caminar en Dios, lo que es caminar en lo que Él quiere. Es la presentación del Evangelio de Jesucristo como la única verdad. Es entender que solamente Cristo nos lleva a volver a enrutar nuestros pensamientos, a enrutar nuestra conciencia, a enrutar nuestra vida en lo que Dios quiere. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no son los argumentos que yo pueda expresar. Es en primer lugar la esencia de Dios que haya en mi vida. Y sabe, yo le voy a decir algo, la esencia de Dios en mi vida no se hace evidente por la forma como yo predico, por la capacidad que tengo para expresar. No. La evidencia de Dios en mi vida o la esencia de Dios en mi vida se hace evidente por mi generosidad, por mi santidad, por mi respeto, por mi tolerancia, por mi amor hacia el enemigo, por aprender a agachar la cabeza y pedir perdón cuando me equivoco, o por perdonar cuando alguien se equivocó conmigo y lo perdono, cuando no estoy midiendo la cantidad de la ofensa para saber si alguien merece o no merece el perdón, sino cuando yo simplemente tengo la actitud de Cristo para poder perdonar, para poder amar. En ese sentido, en esa forma, es cuando yo entiendo realmente que la gracia de Cristo es la que viene a mi vida. Y obviamente yo necesito de la razón, yo necesito comprender la palabra, yo necesito recibirla, yo necesito analizarla y a través del filtro de la palabra que llegue a mi espíritu para que venga la revelación. Y acá yo quiero, en la pantalla va a aparecer una frase que yo les compartí la vez pasada, pero quiero que usted la entienda, y es: la razón precede a la fe, pero la razón no produce la fe. La razón precede a la fe, pero la razón no produce la fe. Ahora, ¿a qué me refiero yo con ese pensamiento? A que yo necesito entender desde la razón la palabra, el plan de salvación, lo que Dios quiere de mí, porque este mundo no es lo que me conviene. Mas sin embargo, aunque yo lo entienda y lo comprenda, cuando le ha pasado por el filtro de mi mente, ahora en el interior, en mi espíritu, viene la revelación de la palabra. Escuchar, entender y aceptar los principios cristianos no necesariamente significa que tú vivas una vida cristiana. No necesariamente significa que tú seas el mejor cristiano. No, lo que tú me estás demostrando es que tienes conocimiento. Es que sabes dónde queda tal texto, es que sabes cómo interpretar la palabra, es que sabes tal cosa. Pero eso no necesariamente hace que tú seas un hijo de Dios. Lo que realmente te lleva a ser un hijo de Dios, lo que realmente muestra que tú estás caminando en la gracia de Dios, es cuando esa palabra que pasó por tu razón no produjo la fe, porque no la puede producir, pero sí llevó a que tu vida pudiera, a través del Espíritu Santo, generar esa fe. Entonces ahí es donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y es como volver a esa parte. Entonces yo les he hablado todo el tiempo que es la mente, pero que no, o sea, que es la mente, pero que no es la mente. Que yo la mente es el filtro que tengo, pero que es el Espíritu Santo el que me revela la verdad de la palabra. Primera de Corintios 1:18, Pablo escribió lo siguiente y dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura para todos aquellos que siempre están criticando, señalando, juzgando y rechazando la palabra de Dios. Pero cuando tú a través del Espíritu Santo puedes discernir lo que realmente pasó en la cruz, tú puedes entender la gracia y la bendición de Dios. Por eso quiero que entonces ustedes respondan: el Evangelio es la única respuesta para ti, ¿y por qué? Y acá voy a mirar unas respuestas. Y viene Tatiana: conocer principios, y eso aprende con Dios. Se aprende con Dios, ok, el Espíritu Santo. Dice,
Bueno, Alexandra está respondiendo a la anterior otra vez y dice: muchas veces he intentado buscar respuestas y llenura en otras cosas y personas, pero al fin y siempre termino dándome cuenta que solo en Dios encuentro las respuestas, la llenura y la fidelidad que no se encuentra en otras personas, lugares o cosas. Ok, gracias. Don Freddy dice: sí, es la única respuesta, porque el Evangelio nos ofrece paz, amor, esperanza y vida eterna. Amén, así es, don Freddy. Marta Lu dice: sí, porque el mundo solo lleva a la perdición y sus consecuencias, mientras que a través del Evangelio Jesús me ha permitido encaminar mi vida. Ok, ¿quién más acá responde? Bueno, creo que fueron los únicos. Están respondiendo poquito, pero bueno, sigamos adelante. Y viene mi tercer punto. Y es: así que es importante el equilibrio. Así que es importante el equilibrio. Piense usted en el señor que tengo yo al fondo, en la foto, y piense que esté ahí en ese momento levantando el pie con esa vara en las manos y en esa cuerda, y que le diera vértigo. ¿Dónde queda ese señor con vértigo? ¿Qué tan importante es tener equilibrio en todo tiempo? ¿Qué tan importante es manejar el equilibrio? Y por eso la última pregunta de esta noche, y que quisiera que ustedes me respondieran, es: ¿manejas en tu vida el equilibrio entre la razón y la fe? Yo quiero que pienses, o sea, no me respondas de una que sí, sino piensa. ¿Piensas si de pronto a veces eres más racional? ¿O piensas si a veces eres más de la fe, pero no la fe correcta, sino la fe rayando en el fanatismo? ¿O si realmente tú estás manteniendo el equilibrio entre la fe y la razón? Esa es la pregunta que quiero hacerte, y es la pregunta que quiero que empieces a responder a partir de este momento. Ya apareció en la pantalla y ya en un momentico te va a aparecer en el chat para que puedas empezar a responderla. Ahora, resulta que tomando esto, yo quisiera entender lo que dice, o explicarles más bien, lo que dice 2 Corintios 3:6. Pablo escribe en 2 Corintios 3:6: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tremendo lo que dice Pablo, porque primero dice que nos hizo ministros competentes. Ahora yo quiero que entendamos que ministro es un servidor. Entonces cambiemos la palabra ministro por servidor. Y nos hizo ministros o servidores, competentes. Competentes que tienen la capacidad. ¿De acuerdo? Entonces déjenme colocarlo en ese sentido. Yo le pedí el favor a Mateo que viniera acá a ayudarme con las transmisiones, porque yo siento que él es competente en hacer eso. Le hubiera podido pedir el favor, por ejemplo, a Pocha, la mamá. Pero yo sé que Pocha quedará igual que yo. Quedaremos en las nubes porque no entendemos. Entonces necesité buscar a alguien que sea competente. ¿De acuerdo? Ahora, dice la palabra que Dios nos ha hecho a nosotros servidores competentes. ¿Competentes en qué? En el nuevo pacto. No de letra. Ahora, ¿por qué dice no de letra? Porque era lo que pasaba con los fariseos. Eso lo expliqué cuando estábamos hablando de Romanos, que ellos se iban tanto a la letra que perdieron el espíritu. Y por eso acá Pablo dice: porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces Pablo está entendiendo. Pablo, ¿cómo nos comunica todo su mensaje? No solamente en la carta de los Romanos, sino en todo el Nuevo Testamento. O cómo nos lo comunica Juan o Pedro, cómo nos lo comunica Judas, cómo nos lo comunica los evangelios. Nos lo comunican con palabras entendibles, con cosas razonables, con que yo pueda entender y comprender. Todos necesitamos empezar por ahí, comprender, entender cómo es el asunto, por qué es, por qué necesito una salvación, por qué estaba perdido, qué estaba sucediendo, listo. Todos necesitamos comprender eso. Pero me dice que no solamente, o no es suficiente solamente con entenderlo, sino que debe haber en mi vida una revelación de la palabra. Un momento, en palabras de María Paula, ella diría hacer clic. Para María Paula, ¿qué es hacer clic? Es como que yo entiendo que Cristo fue a la cruz del Calvario. Yo digo, ok. Bueno, chévere, Cristo fue a la cruz del Calvario. Fue por ti. Ok, pero yo ni sé por qué fue. Bueno, chévere. Tan lindo Jesús, ¿verdad?
Pero si hay un momento donde llega, espere un momento. Yo era pecador, estaba llamado a una condenación eterna. O sea, no había esperanza para mí, o sea, por ningún lado había esperanza. Pero Dios mismo un día decide hacerse hombre, venir a la tierra, predicar su palabra e ir a la cruz del Calvario por mí, para que yo sea libre. ¡Wow! Espere, hice clic. Hice clic porque eso que entendí en mi razón bajó a mi espíritu, en mi corazón, y lo entendí como algo que vino de parte de la revelación de Dios. Entonces Dios nos ha dado la razón para usarla. O sea, yo tenía este conflicto cuando empecé la vida cristiana, porque a mí no me lo sabían explicar. Y yo le decía a la gente, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué Dios me dio la razón? Y yo peleaba, yo decía, no entiendo. No entiendo Dios para qué me permite pensar, no entiendo Dios para qué me permite analizar las cosas si no puedo utilizarla. Y me decían, no, todo es por fe. Pues creo que me estaban explicando mal. Creo que me estaban diciendo las cosas mal, porque yo sí necesito primero entenderlo. Yo no voy a enamorarme de algo, no voy a apreciar algo que no tengo. Déjenme hablar de algo. Cuando yo conocí a Yanira, la conocí como una amiga y me pareció una amiga fantástica, espectacular, linda. Pero a través de conocerla me enamoré de ella. Dije, wow, qué mujer tan tremenda. Yo una mujer así es la que quiero para esposa mía, para compartir. Pero tuve que conocerla, entró en la razón. Después seguramente vino el enamoramiento, lo que fuera, pero vino el conocerla. Así te pasa con Dios. Necesitas entenderlo, y ahí es donde viene, a través de esa parte racional, vienes a caminar con Dios. Pero a veces quisiéramos entender que no somos racionales. No, sí somos racionales, porque Dios nos hizo racionales. Y hablando del Evangelio, la razón es la que nos permite a nosotros presentar el Evangelio. La razón es la que me permite decirle a alguien por qué necesita el Evangelio, por qué está equivocado, por qué el camino que está tomando no es el adecuado, y por qué necesita volver a Cristo, por qué necesita volver su vida a lo que Dios quiere. Ahora, a través de ese racionamiento, a través de ello, es donde yo puedo derribar las excusas que la gente me presenta, derribar los argumentos que la gente me presenta, dejar en evidencia la rebeldía del corazón. Pero si alguien me pregunta, ¿y usted por qué cree en Dios? Pues porque sí. Bueno, pero, ok, pero ¿por qué más? Pues porque sí. No, debe haber una razón. Bueno, yo creo en Dios porque realmente mi vida estaba deshecha y no tenía un sentido claro en la vida. Y aunque intenté muchas cosas, como escribió ahorita Alexandra, intenté en el trabajo, intenté en los sentimientos, intenté en esto, siempre encontraba un hueco más grande, siempre encontraba un vacío. Pero un día me hablaron de la palabra. Y cuando hablaron de la palabra yo la entendí, pero cuando la entendí la acepté. Y cuando la acepté, algo produjo en mi vida que me llevó a cambiar de forma. Oh, wow, estoy explicando por qué. Pero no simplemente porque sí. No es simplemente porque a mí me parece, o no es simplemente que su vecino, su hijo, su esposa o otra persona tiene que creer porque usted cree. No, hay un proceso en el que nosotros empezamos a creer y en el que podemos argumentar. Ahora, pero todo el esfuerzo que nosotros tengamos por llevar las buenas nuevas de salvación, y acá es donde quiero que entienda esto, descansa en la fe de que es el Espíritu Santo. Entonces yo predico la palabra, yo hablo la palabra, pero yo entiendo que no son mis palabras lo que lo van a convencer a usted, sino que es el Espíritu Santo el que lo hace. Ahora, mi responsabilidad es prepararme. Mi responsabilidad es entregarle una palabra que usted pueda entender, que usted pueda comprender. Mi responsabilidad es que después de que yo le predique un sermón, usted pueda entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo dije. Yo no tenía esa costumbre, pero creo que me gustó de empezar a enumerar punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Por qué? Porque creo que era más fácil para usted que yo le explicara, vamos en esto y vamos en tal cosa. Yo podría mandar el mensaje simplemente derecho sin darle puntos a ustedes, pero tal vez lo hago para que sea más entendible. Ahora es mi parte. Pero el hecho que yo le coloque punto 1, punto 2 o punto 3 no es lo que hace que usted se convierta. No, eso no es lo que lo hace. Lo que hace esos puntos es que sea más claro para usted, que sea más entendible para usted. Pero ese trabajo que yo hago descansa en una fe que yo tengo. Y la fe que yo tengo es que el Espíritu Santo es el que habla a su corazón. Que el Espíritu Santo es el que obra en su vida, para que usted pueda creer en la palabra de salvación y pueda caminar en ella. Entonces la salvación de las personas no depende de mi habilidad humana o de cualquier otro tipo de habilidad humana, sino de la misericordia de aquel que nos ha llamado a su gloria eterna. Wow, tremendo. Depende de Dios.
Porque Dios es el que conquista nuestro corazón. Ahora, ¿y por qué no conquista a todos? Bueno, porque es Dios. Porque Él tiene su forma. Porque tal vez su corazón es muy duro. O porque Dios no quiere, yo no puedo meterme en la mente de Dios. Pero sí estoy seguro que en mi caso personal, y estoy seguro en su caso personal, si usted ama a Dios, que no fue usted o no fue por un predicador o por alguien especial. Sí, tal vez usted tenga gratitud con alguien que insistió, que persistió, que estuvo ahí. Tal vez, y no está mal tener esa gratitud. Pero no darle la gloria a esa persona. O a esa iglesia, o a ese programa. La gloria solamente le pertenece a Él. Porque quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Quien nos lleva a vivir una vida diferente es el Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, a ti y a mí, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que caminemos en la gracia, en el amor y en la bendición que Él quiere. Pero teniendo ese equilibrio, siendo hombres y mujeres de fe, de creer en la palabra, de creer en los milagros, pero también hombres y mujeres que tengamos la razón. Voy a colocarlo en el otro contexto. No sé si esa persona me está viendo, y si me está viendo entonces ya sabe que le expliqué por qué. Pero, y bueno, hay muchas personas que me saben, yo siempre estoy cuestionando a los que lloran por todo. Ahora, yo lloro por todo, aclaro, yo lloro por todo. Yo veo una película rosa y lloro, yo veo ganar a Millonarios y lloro, y lo veo perder y me da mal genio. Pero a lo que me refiero es cuando tenemos un llanto desconsolado. No estoy hablando del llanto normal, sino un llanto desconsolado. Entonces yo les digo, no, espere, coloquémosle entendimiento a esto. O sea, si estamos creyendo en Dios, si una persona enferma, si estamos creyendo que Dios la va a sanar, vamos a tomar el control y vamos a creer en que Dios esté actuando. Pero no me voy a desestabilizar de una vez y no voy a pensar que todo está perdido, porque no, porque yo necesito tener una coherencia en mi vida. Y entonces acá el equilibrio es algo muy importante en la vida. Y en la parte espiritual creo que es una de las más importantes. De tener el equilibrio entre la razón y entre la fe. Entonces soy un hombre de fe, pero soy un hombre de razón. Cuando empezamos la vida pastoral con mi esposa, cuando ya estuvimos solos siendo pastores de una iglesia, yo recuerdo que yo le decía a la gente, vea, yo por fe yo puedo decir, no, yo soy hijo de Dios y sirvo al Rey de Reyes y me voy a comprar una casa en Altos de Hierbabuena. Yo lo hubiera podido decir, porque soy de fe. Pero le pregunto, ¿hubiera sido coherentes en eso? Para nada, y mi corazón no estaría en lo que tenía que estar. Entonces no es que mi fe es que aguanta todo, no, yo razono y yo entiendo y vivo cada proceso. Así que es bien importante. Y acá dice que se produjo un error. Mateo. Bueno, entonces fue en el mío. Listo, yo sigo porque no sé. Entonces, ya arrancó. Ya me están viendo diciendo lo que acabo de decir. Perdón. Entonces voy a leer sus respuestas. Voy a mirar qué respondieron ustedes y ya oramos. Y entonces dice, sí, porque el evangelio es el encuentro de la verdad. Bueno, está respondiendo Marta Lu. Desafortunadamente no siempre, porque cuando las circunstancias son muy adversas, la razón a veces nubla la fe. Ok, muy bien, gracias Martica, y tiene razón, a veces nos pasa eso. Yo diría que 60-40, porque la mayoría de las cosas me baso en la fe, pero muchas cosas debo razonar y manejarlas en un conocimiento. Tatiana dice, en la razón le pongo fe a todas las circunstancias. Ok, dice Miriam, Dios te bendiga Miriam, espero que estés bien con tu salud y con Don Edgar y con toda la familia. ¿Listo? Entonces creo que esta es la palabra, y déjenme orar por esta palabra y déjenme orar dándole gracias a Dios. Bueno, y ya que Miriam está ahí, ella me estaba preguntando hoy por la esposa del tío de Yanni. Gracias a Dios, hoy ya también salió del hospital, ya se fue para su casita, y entonces le damos gracias a Dios por las personas que están sanas, por las que están restaurándose, pero también seguimos clamando por aquellos que están enfermos. Padre, gracias te damos porque entendemos que la razón sola no sirve.
y que es nuestra responsabilidad, Señor, combinar la fe y la razón para poder prestar defensa del Evangelio y poder mostrarle a las personas, Señor, cómo caminamos en la gracia y en el amor del Señor. Para ello, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser equilibrados y a caminar en la gracia y en el amor que viene de ti. Hoy queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por la vida de Edgar Serrano, por la vida de Elvira Burgos y por la vida de Omar Javier García, Señor, porque hoy ya se encuentran disfrutando de sus casas, de sus hogares, de sus familias y, Señor, tú les has dado la victoria. Como tal vez decía Edgar en un video que vi, Señor, le ganamos la lucha a la muerte, Señor, y hoy tenemos esta segunda oportunidad de vida, así que estas 3 personas los bendecimos y te pedimos que sigan siendo fortalecidos en ti. Yo sigo orando por mi tía Leonor, sigo orando para que tú estabilices su salud, Señor, sus niveles de azúcar, que tomes control de su presión arterial y que ella cada día pueda estar en la bendición y en la gracia que viene de ti. Fortalécela, susténtala, levántala en tu amor y en tu gracia y permite que cada día tu bendición esté con ella. Gracias también te doy por lo que estás haciendo en Norberto Pineda, de cómo, Señor, tú has permitido que llegue, Señor, ese especialista a su vida, Señor, y la mejoría que está notando. Permite, Padre, que él pueda ser fortalecido en ti y levantado. Y asimismo te doy gracias por Rosita, que la tuvimos ya el domingo en la iglesia. Gracias por bendecirla, por levantarla, por fortalecerla y por permitir que tu gracia esté con ella, Señor. Hoy nos unimos, Señor, a Martica para seguir clamando por Francisco Javier Venegas, su hermano, Señor, y por este procedimiento que le van a operarse, que le van a desarrollar, Señor. Permite, Padre, que sea tu obra perfecta. Permite, Jesús, que él pueda responder, Señor, y que él pueda recibir la sanidad y la restauración que viene de ti. En el nombre de Jesús lo colocamos delante de tu presencia. Asimismo colocamos a la abuelita de Yuranis, de Miladis, a don Agustín Martínez, para que tú sigas obrando en él, sanándole y restaurándole, Señor. Oramos por el hermano de Vanessa, por Elohim, Señor. Sabemos que él también está, Señor, en esta unidad de cuidados intensivos y que las noticias no son las mejores, Padre, pero lo estamos creyendo en la obra perfecta que tú haces sobre su vida y cómo lo sanas. Seguimos colocando a Tulita Rodríguez delante de ti, la mamá de Alvarito, Señor, para que tú sigas sanando, restaurando y levantando en el poder y en la gracia tuya, Señor. Oramos por Mauricio Rincón, por Susana, Señor. Padre, sigue operando, sobre todo en Susana, Señor. Sabemos que Mauricio ya ha estado mejorando, pero clamamos para que Susana siga levantándose, fortaleciéndose, Señor, en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti, Señor. Oramos por Carolina Suárez y enviamos palabra de sanidad y de restauración sobre Carolina, pidiéndote, Dios del cielo, que tú mismo seas ministrando sobre ella la sanidad, la restauración y bendiciéndola en el poder y en la gracia tuya, Señor. Y colocamos a Oscar Mesa, Señor, el cuñado, Señor, de Naya, pidiendo, Padre, que tú levantes la vida, Señor, de este varón, que tú seas sanando y bendiciendo, Dios. Colocamos a Janet Martínez Aguilar, la prima de Vanessa, Señor, pidiendo que también seas tú sanando y restaurando, Señor, de este cáncer que ha venido sobre su vida y levantándola, Señor. Oramos por Beatriz Magón, también allí en la unidad de cuidados intensivos, y te pedimos que tú fortalezcas, Señor. Oramos por Justín Gómez, por Caterín Rojas, Señor, para que tú obres en sus vidas la sanidad, Señor, y seguimos orando por el joven, por la joven y por el niño, Señor, con COVID, para que tú los levantes y los bendigas. Yo sigo clamando por Vanessa Aguilar y por William Ruiz para que tú proveas ese trabajo y esa bendición, Señor. Y oro, Señor, por Giovanni y Alexandra, Señor, y por Lucy Huesa en sus procesos jurídicos para que tú les des las victorias, Señor. Seguimos pegados de tu mano, creyendo en que tú lo harás y que tú obrarás en cada vida y en cada corazón. A ti te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Familia, gracias por estar acá. Solamente decirles que mañana a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Por favor, no se lo pierda, va a ser un tiempo muy especial. En la noche tenemos nuestro servicio virtual todavía. A las 7:30 nos vemos acá por este mismo canal. Y no recuerden que ya empezamos en forma, grupos de influencia, las escuelas, el domingo tenemos bautismos, así que todo bien. Y ya a partir de este domingo 2 servicios, 7 de la mañana, 10 de la mañana, de mañana en 8 miércoles el servicio y las otras actividades. Gracias por estar acá conectados, gracias por haber estado con nosotros. Mañana en la mañana la oración, en la noche nuestro servicio, y que tengan un excelente resto de noche. Bendiciones para ustedes.